Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Esto es Despierta con CDN. Como todos los miércoles presentamos entrevista especial del periódico El Caribe y de este canal CDN. También podrán verla en totalidad en el periódico El Caribe, tanto en su portada como en el interior y por supuesto en nuestro sitio en internet. Presentamos hoy con gusto a Janel Andrés Ramírez, es el presidente de la Cámara de Cuentas, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos durante la mañana de hoy. Estaremos en esta entrevista Nelson Rodríguez, director del periódico El Caribe, Albanelli Familia, directora de CDN Canal 37, Yulisa Céspedes, periodista destacada de este canal, también nuestra querida Yanesia Espinal, directora de la Fuente Política del periódico. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Buenos días, presidente. Ya ustedes cumplieron un año. Así ya se puede hacer una primera evaluación y ver si hay resultados medibles, concretos. Así es, justamente estamos dándole los toques finales al informe y a la actividad de rendición de cuentas del primer año histórico de la nueva Cámara de Cuentas. ¿Y qué tendrá ese informe anual? ¿Podríamos nosotros tener acceso al informe o es un documento entre instituciones del gobierno? No, o sea, es el informe de la rendición de cuentas de nuestro primer año de gestión como Cámara de Cuentas. Pero y será público, invitaremos la prensa y eso será un documento público. Nosotros creemos mucho en hacer público lo público y eso es una muestra de ello. Ahí está resumida todas sus actividades. Sí, pero nos enfocaremos de una manera bien simple, precisa y concisa de las transformaciones que en apenas un año hemos logrado llegar a tan importante órgano del control externo de la República Dominicana. ¿Se podría mencionar algunas de esas transformaciones? Claro. Nosotros podemos decir que hemos hecho el proceso de reclutamiento y selección de un personal capacitado, competente, joven, recién graduado, pero con algún tipo de experiencia de toda la historia. O sea, nunca antes Cámara de Cuentas había pasado en un proceso de reclutamiento y selección en donde concursaron aproximadamente 2.000 aspirantes de toda la geografía nacional. Le creamos mecanismos para evitar que se tuvieran que movilizar de todos los puntos geográficos, sino que con uso de herramientas tecnológicas desarrollamos un aplicativo, ahí cargaron las informaciones, automáticamente se iba generando una base de datos en línea, podíamos ver cuántos profesionales de cada profesión, los niveles de escolaridad, maestría, posgrado, doctorado, y íbamos monitoreando, se creó esa base elegible y gracias a Dios ya el Pleno decidió nombrar 63 de esos que participaron. Al principio, cuando inició el proceso, como no teníamos asignación presupuestaria, buscamos de donde pudimos buscar y al inicio el proyecto inició con aspiraciones de nombrar solo 25. Pero luego que, gracias a Dios, logramos un incremento en el presupuesto y que cuando hicimos los requerimientos del presupuesto, en más de un 90% iban destinados a personal y tecnología. Entonces, inmediatamente abrimos el nivel de 25 y todos los que cayeron en las calificaciones que buscábamos, todos fueron contratados. Y aquí es bueno mencionar que con esto lo que estamos fomentando es la meritocracia, no el hecho de colocar a una persona porque me caiga bien o porque sea de mi conocimiento. De mi pueblo recibí más de 10 llamadas de personas, mira que lamentablemente me fue mal. Yo le digo, bueno, si te fue mal, investiga bien dónde te fue mal, prepárate para que el próximo proceso te pueda ir bien. Y gracias a Dios, pero con dolor de mi pueblo no pasaron esta primera etapa. Esperamos en Dios que se informen de una manera más oportuna y que puedan concursar. Decimos gracias a Dios porque había muchas personas que estaban diciendo, él va a llenar a eso de monteplatense. Es mi intención que los profesionales meritorios de mi pueblo puedan tener oportunidad de colaborar y contribuir a tener un mejor país. Les comentaba, 10 colaboradores nuestros se atrevieron y participaron en el proceso. 3 superaron el proceso y ya fueron reclasificados y van a tener mejores beneficios y van a estar en las posiciones que ellos siempre habían alegado llegar, sin tener que hacer uso de conversar con ningún miembro de la Cámara de Cuentas. Por sus propios méritos pudieron escalar
Y ese es el mensaje que estamos enviando. Janel, recuerdo un reportaje que te hizo Yulisa donde presentaba cómo trabajaba la Cámara de Cuentas, cómo apiñados los auditores, con muchísimas precariedades de equipos tecnológicos. En este periodo, ¿han podido mejorar un poco las condiciones de los empleados? Sí, las condiciones de los empleados han mejorado un poco, pero van a mejorar de manera significativa. En ese momento nosotros no teníamos ya la nueva asignación presupuestaria, ya gracias a Dios se incrementó el apoyo económico a la Cámara de Cuentas. Estamos en un proceso de reestructuración de la organización, haciendo un trabajo muy serio, muy en función de conectar la estructura con lo que nosotros aspiramos generar en esta institución. Y luego de que eso se apruebe, porque tiene que ir a conocimiento del Pleno, es donde podemos garantizar que será ya el despegue de la nueva Cámara de Cuentas. Hemos hecho una estructura en función a las necesidades, nada que ver con crear plazas para empleo. Hay departamentos que se le ha dicho, den los resultados y cuando haya que extender el equipo, pues entonces consideramos nuevamente. Y está para Pleno, vamos a ver si Dios mediante nos ayuda que el próximo jueves ya el Pleno pueda aprobar la nueva estructura organizacional y de la mano de ello también el plan estratégico interinstitucional que estamos ya dándole los toques finales también. Janel, cuando estuviste con nosotros aquí la vez anterior, hablaste del plan de trabajo de la Cámara de Cuentas, que era amplio, ambicioso y retador. Sí. Y dijiste que hasta que no pasara un año, no íbamos a poder darnos cuenta, ni siquiera ustedes como equipo, de qué tan lejos iban a poder llegar en el primer año. Ya tienes un año. ¿Cómo va el plan de trabajo? El cúmulo de auditorías que ustedes encontraron pendientes, otras que iban a tener que repetir, más el reto que tenían de las autoridades del sistema de justicia y del Ministerio Público, de auditorías que ellos necesitaban con premura para poder adelantar casos, eso aumentó más la carga de trabajo de la Cámara de Cuentas. ¿Cómo han salido de ese reto? Sí. Al finalizar el año pasado, yo entendía que ese había sido que no habría otro año más cargado de trabajo, de tensiones y de horas extendidas de trabajo. No sé qué pasó, pero ya en febrero y marzo la carga laboral y lo que teníamos y habíamos hecho era una cosa increíble. Yo decía, wow, pero este año entró más tenso que como concluyó el anterior. Pero gracias a Dios estamos cumpliendo con nuestro deber. Podemos decir que por primera vez en la historia, Cámara de Cuentas construyó un plan anual de auditoría con un enfoque en riesgo, de conformidad a lo que establecen las buenas prácticas y las normas, el cual generó, inmediatamente llegó al conocimiento del Fondo Monetario Internacional, motivación e interés, y nos pidieron que le compartiéramos la herramienta y la buena práctica. ¿En qué consistió esa elaboración del plan anual de auditoría? Anteriormente el plan anual de auditoría se hacía con unos criterios que no voy a mencionar ahora. ¿Cómo se hace ahora? Nosotros determinamos 7 criterios fundamentales para la construcción del plan anual de auditoría. Partimos con el presupuesto nacional. En función del monto presupuestario lo hemos clasificado en 3 grandes grupos. Le hemos asignado ponderación. La ponderación va de 1, 2 y 3, puntuación, perdón. Y hemos desarrollado 7 criterios. Esos 7 criterios le hemos dado un peso. ¿Cuál criterio importa más que el otro? Y así mismo lo hemos estructurado. El primer criterio es el presupuesto que se maneja. El segundo criterio tiene que ver con la generación de programas, proyectos nuevos o especiales, que por ser nuevos y especiales y no haber tenido experiencia en él, aumenta el nivel de riesgo. Estamos trabajando también, otro criterio es el rumor público, que la sociedad esté demandando ese tipo de investigaciones, que se conozca sobre algunos tipos de escándalos. Otro criterio es la cantidad de transacciones de esa institución, la cantidad de procesos de compras y contrataciones, en fin, una serie de criterios, y para cada uno de los criterios se le da una valoración
a cada institución. Con respecto a este criterio, ¿cuál es la puntuación? 1, 2 o 3. 1, si no impacta mucho. 2, si impacta. 3, si está muy presente y demás. Haciéndolo de esa manera, garantizamos un trabajo objetivo, porque para crear bases de datos nos auxiliamos del equipo de tecnología para que nos busque la cantidad de transacciones, si está en proyecto y demás, le damos la ponderación y no es hasta el final del proceso que nosotros podemos saber qué institución va a quedar con mayor valoración que otra. Cuando terminamos el proceso me dice el equipo, Janel, ya terminamos, vamos a sortearlo para que usted vea cómo van a quedar. Le dije, no, yo no quiero verlo solo, yo quiero verlo en presencia de todos los miembros, vamos a convocar y ustedes lo presenten ahí que se sortee. ¿Y cuál fue la experiencia maravillosa? El plan que habíamos hecho provisional anterior, las instituciones, por ejemplo, que quedaron en la primera, segunda y tercera posición, cuando hicimos esa metodología totalmente objetiva, esas que quedaron en la primera posición no fueron las que quedaron en la primera posición. Entonces eso genera objetividad porque es en función a las informaciones que se tengan al momento que va a hacerse el plan anual de auditoría. Luego que tenemos esa gran fórmula y luego sorteamos, ¿cuántas auditorías se harán? Que siempre es la pregunta. Eso va a depender del tiempo que estimamos que esa auditoría va a llevar y los recursos tecnológicos. O sea, por eso yo digo, hasta que el plan no está hecho, no te puedo hablar de cantidad de auditorías. Entonces, estamos avanzando, estamos evolucionando y ya otros países están tomando en consideración nuestro modelo. Como le acabo de decir, recientemente estuvimos en México y la sorpresa muy positiva es que los que nos dan seguimiento, otras EFS, copiaron el modelo que hicimos con los jóvenes auditores, pero se nos adelantaron. Ya ellos estaban nombrando personas y nosotros por el proceso que estábamos llevando, en ese momento no habíamos nombrado, pero ya el Pleno resolutó y ya gracias a Dios van a entrar nuevos profesionales, de los cuales hay personas que van a entrar con cargo de dirección de personal, porque ocupaban cargos similares, tienen experiencias de firmas internacionales, algunos gerentes, encargados y demás. Y qué bueno, eso es precisamente lo que estamos motivando. Queremos fortalecer el personal que permanece en la institución, pero queremos también traer personal calificado que ayude al proceso de actualización del personal que tenemos. Es esa mezcla, esa combinación de personal nuevo competente en la práctica de auditoría con un personal que conoce el Estado. Funcionarios anteriores de la Cámara de Cuentas, más de una ocasión lo escuché diciendo que hay un tipo de auditorías, de investigaciones que se piden que la institución no tenía la competencia, la capacidad técnica para realizarlo. Incluso se hablaba de contratar expertos internacionales. En función de lo que ya usted conoce de la Cámara de Cuentas, un año después de estar ya ocupando el cargo, incluso usted ha hablado de la contratación de nuevos técnicos. ¿Está la institución en la capacidad de realizar cualquier tipo de investigación, de auditoría o no? ¿Realmente es así como se decía? Sí, depende de cómo lo enfoquemos. Siempre, no Cámara de Cuentas de República Dominicana, cualquier organización que tenga que cumplir con un objetivo y que ese objetivo vaya de la mano a requerimientos puntuales que le hagan, siempre habrá una alta probabilidad de que no disponga del personal técnico para realizarla. Ahora, ¿tendrá los mecanismos para dotarse de los técnicos que necesita? Claro que sí. Cámara de Cuentas, cuando no tenga un personal dentro de su cartera de colaboradores que no tenga algún tipo de experiencia o de expertise, tiene toda libertad de buscar esa persona que necesite para hacer el trabajo. Y luego decide si lo contrata de manera definitiva o si lo subcontrata por el periodo que sea necesario. Ahora bien, con eso hay un tema. ¿Creen ustedes que Cámara de Cuentas puede poner su rol protagónico de fiscalización en manos de cualquiera? Y cuando decimos de cualquiera, que no se interprete de una manera despectiva, pero mínimamente tiene que ponerse en manos de alguien que te merezca un nivel de confianza, aparte del tecnicismo. Entonces, eso es un tema, es así, pero tienen que, cuando sea un personal que se contrate, deben de ponerse algunas reglas de juego claras. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas
en muchos casos va a tener que contratar firmas de auditoría, porque son las que tienen el know-how, son las que tienen la experiencia y son las que tienen los mecanismos que si en República Dominicana no tiene ese experto, puede salir a buscarlo a cualquier parte del mundo porque son organizaciones globales. Entonces, vamos a tener que usarlos. Ahora bien, siempre que se haga un trabajo de ese tipo por intermediación o contratación de un experto que no forme parte de la organización, tenemos que buscar los mecanismos para que los papeles de trabajo y la documentación de respaldo de las conclusiones del informe estén en poder nuestro y ser nosotros los que firmemos los informes luego de que el trabajo se haya realizado bajo supervisión del personal competente y designado de la Cámara de Cuentas. Señor Ramírez, vamos a hacer una pausa comercial. Vamos a venir en unos minutos. Continuamos con esta entrevista especial a Janel Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas acá en Despierta con CDN. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Hoy entrevista especial con Janel Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas, quien cordialmente ha atendido a la invitación de tanto el periódico El Caribe como de CDN. Gracias por estar con nosotros una vez más. En esta ocasión que me corresponde el turno de preguntarte, han surgido varios informes de auditoría de manera reciente. Nosotros la semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistar casi sobre la marcha de que se reveló el informe al director de GEGIT. Ha surgido también un informe de auditoría proveniente de la Cámara de Cuentas correspondiente al CUSEP, a la Policía Turística. Pero te voy a dar específicamente la apreciación inicial del que es actualmente el director de GEGIT, cuando él decía que no necesariamente, esto evidentemente lo estoy parafraseando, que no necesariamente el incumplimiento de procesos advertía vulneración de la ley o advertía algún tipo de dolo, intención de dolo, y que esto quizás se lo había visto en lo que había podido revisar de manera preliminar. Según la perspectiva del presidente de la Cámara de Cuentas, el grueso de las inobservancias en los procedimientos de las instituciones del Estado, ¿están vinculados a dolo o están vinculados a inobservancia de los procesos de manera casi, o por decirlo de manera inocente? ¿Cuál es la perspectiva del actual presidente de la Cámara de Cuentas, que ya tiene un año y un poco más en función? Sí, correcto. Mira, lo de nosotros es hacer procedimientos de auditoría que están normados y nuestro rol es hacer público lo que se corresponda y dentro de los hallazgos puede haber muchas cosas, puede haber errores u omisiones en registros, pueden haber inobservancia de asuntos normativos, y cuando decimos normativos, de leyes, regulaciones, de carácter global, de carácter interno en la organización, en fin, pueden identificarse una serie de observaciones que en función del tipo de auditoría tendrá un nombre y una ubicación en el informe o los informes que la Cámara de Cuentas prepara. Ese es nuestro rol, y cuando los trabajos finalizan, luego de que el Pleno los aprueba, que se remiten a los que fueron o tuvieron que ver con la dirección de las instituciones que han sido revisadas, existen, adicional a enviarle el informe a ellos, también esos informes se le envían a otras instituciones que ya están claramente identificadas y que ahora recientemente hemos tomado la decisión, en cumplimiento de la ley, de también involucrar al Congreso, a remitirle también todo trabajo que nosotros hacemos, todo informe que se emite, emitírselo al Congreso. Ahora bien, corresponde al área judicial tipificar los hallazgos en función de las informaciones que se presentan en el informe y trabajos complementarios que ellos hagan en caso de que entienden pertinente, porque el proceso es: nosotros emitimos los informes, los remitimos a instituciones, y este informe, en los casos de que tenga aspectos que a nivel jurídico amerite alguna acción, pues entonces ellos están en el deber de complementar
completar el proceso de investigación y hacer lo que la ley le establece. ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros básicamente nos enfocamos en las informaciones económico-financieras. Sí. A nosotros no nos sirve, o sea, nosotros no tenemos esa facultad de hacer un allanamiento. Hay algunos mecanismos que nosotros no disponemos porque ese no es nuestro rol. Entonces, nuestro trabajo estará siempre customizado, enfocado en la verificación de las documentaciones económico-financieras. Entonces, eso es lo que tengo que contestarle al respecto. A lo mejor esa pregunta pudiera ser mejor respondida por un organismo que sea el que tenga que manejar esos asuntos ya. No, tal vez usted tenga una judiciales. opinión, pero no pueda darla. Ya hay varias publicadas de las solicitadas por la Procuraduría. ¿Y cuántas faltan? Y si hay algunas que ya están listas. Básicamente la que se concluyen, nosotros hemos adoptado que nosotros no calentamos trabajo finalizado. Si el trabajo cumplió con lo que se planificó, con el debido proceso, el equipo de auditoría emite su informe, los miembros de los plenos los revisamos, hacemos nuestras consideraciones y cuando lo colocamos en agenda para que el pleno lo vea, inmediatamente lo difundimos y lo sacamos. Entonces, de los requerimientos que han hecho, nosotros entendemos que quedan de 3 a 5 que están en proceso en diferentes etapas. ¿Son todos de la anterior gestión de gobierno o tienen algunos de la actual gestión? Lo de gestión actual o anterior, eso es un tema que no me gusta usar esa terminología porque todo depende del periodo. Nosotros auditamos periodos. Nosotros no vemos quién fue el funcionario, no vemos qué gestión de gobierno es la que está impactada. Hay auditorías que sus cortes es, o sea, desde una fecha hasta otra fecha. Entonces, en ese caso, hablarle así como tal, tendría que tener el listado y ver el alcance de auditoría, porque hay auditorías que ciertamente cortan al 2021, cortan al 2020, pero pueden venir el 2013, 14, 15 y demás. En nuestro plan anual de auditoría sí vamos a practicar algunas auditorías a la gestión, y eso lo tengo claro porque como fue reciente que lo hicimos, el periodo involucraba cortes recientes no muy lejanos. Janel, tú hablabas de los criterios que tiene el plan para seleccionar las instituciones que van a ser en primeros auditadas, y uno de esos era el tema presupuestario. ¿Quién recibía más presupuesto? ¿Están ustedes auditando al Ministerio de Educación y a todas sus instituciones, ¿verdad?, que están dentro de ese hub, vamos a decir, del Ministerio de Educación? Mira, cuando te hablaba de lo presupuestario es un criterio. El principal, tú dices. Sí, el principal, pero no necesariamente. El que tiene más peso. Correcto, porque son 7 criterios. A lo mejor él en ese criterio, a lo mejor él quedó con las puntuaciones más altas, pero intervienen otras consideraciones. Como no tengo a mano. Que tenga cuántos criterios. Pero como no tengo a mano eso, pero me parece que sí. Pero no puedo dar el dato así tan preciso porque no tengo grabado la cantidad los nombres puntuales de cada institución. Pero en conclusión, no salieron todas las que manejan, o sea, es una combinación, por eso lo interesante, porque de repente una que maneje mucho menos ingresos, en otros criterios sale con mayor puntuación y de repente pudieran, o sea, es una mezcla de todos los criterios, que no hay forma humana de tú poder saber qué hacer para que una te quede. Cuando tú lo haces de manera objetiva no hay forma, hasta que tú no tiras la ponderación y sortea, tú no sabes cuál es la que va a quedar. Tú hablabas delante. de criterios de opinión pública, de hecho también, criterios presupuestarios de opinión pública, Sí. y uno ha visto tantos informes periodísticos que han hecho los medios, lo hemos hecho nosotros, del INAVIE, de varias instituciones. Pero INAVIE es otra cosa. No, eso es educación. Bueno, pero nosotros lo Eso es tenemos, educación. hay instituciones que
que se pueden clasificar dentro de educación, pero que son... Que tienen presupuesto aparte. que tienen presupuesto, o sea, a lo mejor si tú me preguntas una vía, pudiera casi decirte sí, pero Ministerio de Educación, entonces, pero eso es algo que eso se puede validar rápidamente con el plan y se le puede suministrar esa información si es del interés de ustedes. ¿Cómo va la auditoría de INAVIE? O sea, no sé si ha iniciado, no sé si la tenemos en el plan, o sea, no lo tengo así tan pendiente. ¿No lo tienes claro? No. En el caso suyo, que además de auditar gestiones, de hacer investigaciones que le pide la Procuraduría General de la República, que tiene que además auditar la ejecución presupuestaria de la actual gestión, ¿no ha recibido algún tipo de amenaza, presiones, incluso intentos de soborno para que caiga en lo que medio se popularizó como maquillaje de auditoría, tanto quizás de funcionarios actuales o de pasadas gestiones? No. Y creo que eso no ocurrirá. O sea, no ha ocurrido y me parece que eso no ocurrirá, de que de atreverse a hacer. Yo estuve recientemente en una reunión en el CONEP y no recuerdo qué pregunta me hicieron, entonces lo que yo le decía es, si mi familia no me presiona, ¿quién puede presionarme o intentar trazarme pauta? A mí no me traza pauta nadie, gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de amenaza. Entendemos que no hay razón para que hayan tipos de amenaza porque cada persona es responsable de sus actos y si usted recibió un cargo público y usted no tenía las competencias y por desconocimiento cometió acciones, bueno, pues ese es su problema. Porque si así usted está dispuesto para recibir los beneficios del cargo, yo entiendo que el primer acto de irresponsabilidad existe cuando usted recibe un cargo para el cual usted no tiene la competencia. Y si lo asumió, pues entonces, si no gestionó correctamente los recursos, usted tiene un compromiso. Pero ese término de maquillaje se usó mucho y usted lo conoce, ¿verdad? De que ahí se maquillaban las auditorías. O sea, el término de maquillaje lo conozco y en el área económico-financiera, los que nos manejamos en esa área sabemos a qué se debe. Pero eso de entrar en si se maquillaba o no, a mí particularmente el pasado de la Cámara de Cuentas no me preocupa mucho. Lo que sí me preocupa es que a partir de nuestra llegada las cosas se hagan como tienen que hacerse y como se están haciendo. Precisamente hablando de pasado, presente y futuro, señor Ramírez, en el más reciente informe de auditoría, específicamente al CUSEP y a Politur, se concluye, entre otras cosas, que se disponga la elaboración de un plan correctivo para adoptar e implementar medidas necesarias para mantener el control efectivo. Cuando ustedes hablan de un plan correctivo, y en esto yo quiero ser quizás una pregunta específica que pueda abarcar algo más global. Entiendo que esta consideración está incluida no nada más en la auditoría del CUSEP, sino en otros informes de auditoría, que se elabore un plan correctivo. La pregunta directa es si los problemas de administraciones anteriores o de los procesos anteriores que ustedes han auditado se siguen llevando de una manera errónea, si se siguen practicando inobservancias y por eso ustedes hacen esta recomendación. Por eso están diciendo que se corrijan cosas en la actual administración. Tendría que leer exactamente el punto. En el caso del CUSEP. Sí, no, claro. Lo que pasa es que como nosotros auditamos un periodo, las observaciones que hacemos es con respecto a lo que ocurrió en ese periodo. Por lo que esa recomendación es para, en los casos de que existan evidencias de algunos asuntos de falta de control y lo que fuera, entonces estamos recomendando que se activen los mecanismos para corregir la situación. Y con respecto a la otra pregunta, para nosotros poder decir algo tenemos que tener la información y la evidencia en la mano. Pero Janel Ramírez entiende que existe una alta posibilidad de que la forma de operar de una gestión cruce a la próxima gestión. Eso es así. De hecho, nosotros en Cámara de Cuentas hemos encontrado procedimientos que se contravienen con lo que establece un reglamento o se contraviene con lo que establece la propia ley
¿Y qué estamos haciendo? Inmediatamente detectamos, nos informamos de eso, tomamos carta en el asunto y corregimos la situación. Janel, perdón, casi siempre se les pregunta a la Cámara de Cuentas sobre lo que es la gestión gubernamental, pero entre sus funciones también, por ejemplo, está auditar a ONGs. Sin embargo, uno no advierte una actividad relativa o al menos tan numerosa o tan nutrida para el tipo de auditorías de esta índole. Me refiero a ONGs, instituciones del sistema no financiero. Se habla casi siempre de la parte gubernamental. ¿Qué de aquello? Sí, yo estoy llegando aquí luego de este encuentro a la conclusión de que vamos a motivar a que el Pleno reconsidere la publicación del plan anual de auditoría. Que Janel Ramírez entiende que no existe ningún riesgo con hacer público el plan anual de auditoría. Lo que no puede hacer público es la estrategia que vaya a utilizar para hacerlo. Yo creo mucho en eso, incluso aspiraba hasta hacer públicas las sesiones, porque entiendo que hay asuntos fundamentales que se pueden ver en sesiones de trabajo y de coordinación. Esa información vamos a preparar, me comprometo públicamente a hacer un resumen para por lo menos clasificar por niveles de gobierno y por zona cuántas estarán. Me parece que salieron algunas ONG, pero igual, como ahora se hizo con esos criterios, si lamentablemente quedó fuera del alcance, quedó fuera del alcance. Pero no significa que no esté dentro del plan para más adelante. No, claro que no. O sea, puede incluso, si de repente existe un ciudadano que se acerca a nosotros ejerciendo su control social y su derecho que tiene constitucional y nos hace un requerimiento de una auditoría a una ONG de la cual él nos lleve evidencia de que hay algo que no está como se espera, eso pudiera motivar a que el Pleno considere incluirla en el plan anual de auditoría. Los ciudadanos tienen la herramienta de poder mandar, por ejemplo, una comunicación a la Cámara de Cuentas, pero documentada, y que esto motive a que la Cámara de Cuentas se mueva a analizar tal vez un periodo de una organización. Correcto. ¿Qué sucede? Nosotros estamos fomentando mucho el involucramiento social de la sociedad, de la ciudadanía. Pero como ustedes entenderán, nosotros tenemos una capacidad operativa limitada. Entonces, por eso, en función de todas las consideraciones, determinamos cuáles son las auditorías que hay que atender primero. Ahora bien, cuando nosotros recibimos información con evidencia, o sea, eso es casi seguro que el Pleno toma en consideración. Ahora, si es un rumor, si es un comentario y tú no tienes nada que mínimamente no haga entender que, entonces eso nos afecta. Estamos justamente fomentando esto a través de algunos grupos de la sociedad civil para fomentar que la sociedad sepa los mecanismos. Estamos también en un proceso de modificar ese formulario donde nosotros levantamos esos requerimientos para que sea casi imprescindible que aporte documentación y en los casos que no, que él sepa que es muy poco probable que prospere su requerimiento. Okay. Bueno, tenemos que despedir esta parte de la entrevista, tal y como decía al principio de la presentación. Van a poder verla además extendida porque las preguntas continúan en un espacio que se ha bautizado como el almuerzo del periódico El Caribe, que se ha institucionalizado desde hace décadas y que le vamos a pedir a usted que nos acompañe en algunos minutos. Y esos comentarios ustedes los van a poder ver en el periódico El Caribe, en impreso, en digital y también en nuestro sitio en internet www.cdn.com.do. Hay más auditorías de las que hablar. Janel, gracias por estar con nosotros.